¿cómo están? Es un honor, la verdad, poder compartir la palabra a este pueblo tan bonito que nos ha recibido a mi familia y a mí. Y les agradezco su atención y también agradezco a Dios la oportunidad que me da de compartir lo que día con día nos habla. Perdonen los nervios, uno se prepara, pero la verdad es que traer el mensaje no es cualquier cosa y lo reconozco. Y tengo ese temor de decir, no callarme nada de lo que creo que Dios me ha puesto en mi corazón y quiero transmitirles a ustedes. ¿Está bien? Permítame. Que les preparé unas diapositivas, pero al parecer hay fallas técnicas. Quiero empezar con una pequeña historia, una pequeña fábula de dos personajes, verdad y mentira. Esta historia dice que verdad y mentira eran grandes amigas. Siempre estaban juntas. Donde hay una verdad, también hay una mentira por ahí. Y donde hay una mentira, hay una verdad. Entonces dice que estaban caminando y vieron un lago. Y decidieron, pues como estamos en verano y hace calor, echar un chapuzón. Se quitaron las ropas y se tiraron al agua. Y allí estaban verdad y mentira jugando y dijeron, bueno, vamos a ver, le dijo mentira, verdad. Vamos a ver quién aguanta más la respiración. Dice, perfecto, dice, verdad, yo te voy a ganar. Mentira dice, no es cierto. Y se zambulleron, pero mentira, al ver que verdad se zambulló, ella agarró, se fue sigilosamente, tomó la ropa de verdad y se fue. Vaya broma que le cargó a verdad. Cuando verdad ya había pasado 2, 3 minutos, dijo, estoy seguro que ya gané. Se sale del agua y se percata que mentira no está. Y para su tristeza, no solo mentira no está, sino que su ropa tampoco está. Entonces con la pena sale, se empieza a tapar, busca algún arbusto y con toda la vergüenza se va a la casa de mentira, que era su vecina, y le toca la puerta y le dice, mentira, salte, salte. Y no salía. Logra salir después de un buen rato tocando y gritando, y la gente empezaba a escuchar, veía una persona ahí sin ropa y gritando, esto se empezó a hacer un escándalo. Y sale mentira y le dice, ¿qué pasó? Y le dice verdad, oye, ¿por qué me abandonaste? Y no solo me abandonaste, me robaste mi ropa, ve, me estoy desnudo. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me hiciste eso? ¿No somos amigas? Y dice mentira, no, yo estoy en mi casa desde hace rato, yo estoy viendo la TV, yo nunca he estado contigo. ¿Cómo no? Si vinimos ya, menos de 15 minutos estábamos juntos, nos zambullimos, te robaste mi ropa. Es más, ¿tienes puesta mi ropa? Le dice, no, mentira. No, eso es mentira, le dice. No, tú tienes mi ropa. ¿Y sabes qué? Si no me la das ahorita, esto se va a poner feo, le dice. Y se va a poner feo. Y la gente empezó a juntar. Se empezó a juntar, empezó a ver la discusión. Y todo el mundo se preguntaba lo que hoy les pregunto. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la mentira vestida de verdad o a la verdad desnuda? Hoy el Señor ha impresionado mi corazón y quiero impresionarles a ustedes. Yo hoy voy a hablar a su intelecto, les voy a hablar a su conocimiento, a su entendimiento, pero Dios se va a encargar de hablarles a sus corazones. Hablando de verdades, ¿qué les parece si empezamos a confesar alguna? Aunque sea con vergüenza, les voy a pedir que alce la mano aquellos que en su vida alguna vez han visto una telenovela. ¿Todos saben lo que es una telenovela? A ver, también los hombres hemos visto telenovelas, no digan que no. ¿Por qué pregunto esto? Yo me acuerdo hace ya un par de años, cuando mi abuelita todavía vivía, yo tenía entre 7, 12 años, más o menos esa edad. Nos las pasábamos en su casa, mi familia y yo, y siempre a partir de las 7 a las 9, tenía de manera religiosa casi, veía sus 2 o 3 novelas. Y uno sin querer, pero las ve, me di cuenta que había una temática que circulaba constantemente. Siempre conocemos de aquel que era rico y se hizo pobre, o del pobre que se hizo rico, o de que era rico, se hizo pobre y después por azares de la vida vuelve a ser rico. Y viceversa. Si hemos escuchado esa temática, ¿la conocemos? Pues ¿qué me dirían si les digo que en la Biblia hay una historia así? Yo no sé quién le copió a quién, pero la Biblia fue escrita hace más de 3000 años
Y hay una historia muy parecida. La he llamado el príncipe lisiado. Si me permiten, quiero introducirlos a la historia con un poquito de imaginación. La Biblia habla de esta historia sin duda, no estoy sacándolo de las mangas, pero a veces hay cosas que nos permite la Biblia intuir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a usar un poquito nuestra imaginación respecto a la historia. Les quiero introducir que estamos en el campo de batalla, en una masacre del pueblo de Israel, porque vemos a un Saúl lejos de Dios. ¿Todos se acuerdan del rey Saúl? El primer rey de Israel. Decía la Biblia que era hermoso, guapo, rubio, que estaba por encima de todos por una cabeza. Era glorioso en ese tiempo. Victoria tras victoria, pero ahora vemos a un Saúl lejos de Dios. Vemos que cometió pecado. Vemos que buscó la ayuda del enemigo para sostener sus planes. Y ahora vemos a un Saúl que está en la ruina. Entonces, vamos a situarnos en medio del campo de la batalla. Vemos a nuestras tropas heridas, muertos. Escuchamos el tronido de las espadas al chocar de dos metales. Y entonces, de la nada, se escucha un shum. Una flecha acaba de impactar el cuerpo de Saúl, de muerte. Y eso lo vemos en Primera de Samuel, si quieren leerlo, 31 del 1 al 6. Si me ayudan buscándolo, me dicen amén cuando ya estén listos. Primera de Samuel. Para los que no lo tienen, aquí está, 31 del 1 al 6. ¿Estamos todos listos? Perfecto, dice, permítame, yo estoy leyendo la versión nueva, traducción viviente, quizás sea un poquito diferente a la Reina Valera 60, pero el contexto es el mismo y sobre todo la palabra es la misma. ¿De acuerdo? Dice, ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos, mataron a muchísimos de la ladera del monte de Gilboa. Los filisteos, cercando a Saúl y a sus hijos, mataron a 3 de ellos, a Jonatán, a Abinadab y Malaquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Entonces, estamos en la derrota de nuestro pueblo. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero, toma mi espada y mátame antes que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Hay historias en la Biblia, y esta es una de ellas, que son crueles, que podríamos decir, ¿dónde está la bondad de Dios? Y como la historia de la semana pasada que nos trajo el hermano Francisco, esta es una de ellas. Vemos a un Saúl no solo derrotado, sino a un Saúl cobarde, que prefiere suicidarse, lacerarse a sí mismo, que morir en batalla. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto con al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos ese día. Y ese es el primer capítulo de nuestra serie, de nuestra novela. ¿Ok? Así empieza esta historia. Ahora, quiero poner un poquito de contexto en la época medieval, no sé si conocen un poquito, cuando mataban a un rey y a su sucesor directo, quien había conquistado, tenía que ir al palacio, matar al resto de la familia para coronarse y entronarse en el palacio. No se sabían, esta práctica es muy común. De hecho, es tan común que el mismo reino animal lo hace. Los leones, cuando el macho alfa muere en batalla, el macho que lo sucede mata todas las crías de esa camada.
y se rehace su propia camada, para evitar que cuando crezca quiera regresar al trono, y como es el debido y el sucesor del legítimo legado, el pueblo lo debe de seguir. Entonces, para evitar eso, era una tradición, una costumbre, que quien invadía mataba a toda su familia. Ahora, aquí aparece nuestro personaje principal de esta serie, llamado Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonathan. Jonathan, hijo de Saúl. Por consiguiente, Mefiboset era descendiente y linaje real. Aproximadamente tenía 5 años. Y cuando en el palacio del rey Saúl se escuchó la noticia de que el rey Saúl había muerto junto con sus hijos, junto con el que iba a suceder, lo que era Jonathan, se puso en pánico. Mefiboset era un niño de 5 años. Me pregunto, ¿cuántos niños de 5 años tienen la conciencia de saber que un acontecimiento va a cambiar el resto de su vida? Él estaba jugando en su cuarto real, con sus juguetes reales, con sus sirvientes reales. Sin darse cuenta, la nana lo tomó en brazos y huyó. Corrió para escapar porque ella entendía lo que iba a pasar. Ella no sabía que después, más adelante, David es quien derrota al pueblo filisteo, pero ella no lo sabía. En ese momento, lo único que pensó la nana es salvar la vida de Mefiboset. Tomó sus cosas y huyó. Eso lo vemos en 1 Samuel 4:4. Y dice, en 2 Samuel. Dice, Jonathan, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonathan habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó con el apuro se cayó y quedó lisiado. O sea, cuando la niñera tomó en sus brazos a Mefiboset, corrió, huyó. Y sin darse cuenta, quiero creer, la Biblia no lo dice, pero quizás se fue por el bosque para huir. No sé si no vio una piedra, una rama salida, pero el caso es que la señora cayó de bruces. Y no solo cayó de bruces, no solo lastimó al niño, la Biblia dice que lo dejó lisiado de las 2 piernas. Todos entendemos lo que es la palabra lisiado, inválido, no cojo. Esto es importante y me llama mucho la atención que la Biblia, cuando habla de una discapacidad motriz, habla de 2 cosas. Una, de un cojo, lo vemos en el Nuevo Testamento, y 2, de un paralítico. O sea, el cojo es quien puede caminar, pero torpemente. Con ayuda, puede caminar, pero poquito despacio. Pero el paralítico no. Y analizando y preguntándole a Dios, me di cuenta que estas circunstancias físicas, nosotros las tenemos a veces en el espíritu. A veces somos cojos y a veces somos paralíticos. A veces hay cosas en nuestra vida que nos han dejado cojo, que nos duele. Quizás una crítica, pero seguimos adelante. Quizás es una piedra en el zapato, pero seguimos adelante y cojeamos. Pero hay cosas, heridas grandes, que nos dejan paralíticos, que nos dejan insensibles a la presencia de Dios, al amor entre los hermanos. Y saben, siempre pasa que hay un crack en nuestro corazón. Se rompe algo y sin darnos cuenta quedamos lisiados. A Mefiboset fueron sus piernas, pero espiritualmente yo creo que también su orgullo, su espíritu. Vemos a un hombre no solo roto de ambas piernas, sino de corazón y alma. Yo me pregunto, ¿cómo habrá crecido Mefiboset? La Biblia habla más adelante de él, pero en el proceso en el que es fugitivo, y luego, no quiero spoilear la historia, pero después vemos cómo Dios tiene bondad de él, pero en ese proceso, ¿qué habrá vivido? ¿Qué habrá sentido? ¿Habrá tenido rencor hacia su nana?
Digo, quizás habrá dicho, qué tonta, cómo no te fijaste, no tuviste cuidado, soy un niño de 5 años. O sea, quien se supone que debió cuidarlo, lo lastimó. Y quiero que hagan un apunte especial ahí. Quien se supone que lo debía de cuidar, lo lastimó. Lo dejó lisiado de por vida. Y la Biblia más adelante dice que huyeron a un lugar. Fue desterrado a Lodebar. Curiosa palabra, curioso nombre, porque Lodebar tiene un significado muy particular y muy importante en esta historia. Lodebar significa lugar seco, donde nada crece, lugar de silencio, lugar donde no llegan las noticias. Y saben, muchos estamos o estuvimos en Lodebar. Qué curioso que, ¿saben lo que significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Y Lodebar es el lugar donde no llegan las noticias. Hay mucha gente que conocemos, que estoy seguro, que incluso tenemos el nombre en la cabeza, que están en Lodebar. Están en la depresión, en la tristeza, en la amargura, donde no les ha llegado el evangelio. La vida de Mefiboseth en Lodebar, yo creo que estaba lleno de rencor, vivía indudablemente, en la pobreza, porque de ser príncipe, que lo tenía todo, él es más, no tenía ni que hablar, simplemente con hacer como hace Grace, ya lo tenía. ¿Me explico? Y ahora es un mendigo, que ahorita las cosas, personas con discapacidades pueden tener un trabajo, pueden tener un lugar donde pueden desarrollarse académicamente, pero en este tiempo no. Y por siguiente y por consecuente, es lógico pensar que no tenía trabajo. Que como lo vemos en el resto de los evangelios, todos los paralíticos, todos los cojos, los mancos, vivían de mendigar. Y la Biblia dice que Mefiboseth era uno de ellos. Ahora, imagínense el golpe en el ego, saber que son real, de la familia real, y ahora tienen que vivir mendigando pedazos de pan. ¿Me explico? Yo creo que también no tenía identidad, porque se acuerda o le cuentan quién era. Un príncipe, heredero al trono, ¿y ahora quién es? ¿Un mendigo? Se convirtió en un extranjero. Todos hemos pasado por ello. Creo que si algo caracteriza a, creo, Canadá, es que es un país emigrante. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y creo que todos, a pesar de que venimos a buscar una vida mejor, extrañamos nuestra patria. Y aunque estamos poco a poco construyendo una patria mejor desde fuera, extrañamos nuestro país, nuestro lugar, nuestra casa, nuestra familia. Mefiboseth estaba igual. Salió de su país, de Israel, a una nación extranjera. No sé si alguno de ustedes padeció rechazo por ser extranjero en este país. Pero imagínense ahora, ser extranjero, no hablar el idioma y encima depender de ayuda de alguien más. Porque recordemos, no puede valerse por sí mismo. Entonces, qué frustrante sería, ¿no creen? Necesitar ayuda y no poderse comunicar. Uno como quiera aquí, el please, el thank you, el help me, se lo sabe, ¿no? Pero en ese tiempo, con cuántos lenguajes diferentes en esa zona, estaba lisiado de pies y de alma, y estaba perdido. Trágica la historia, ¿cierto? No he escuchado muchos amenes, porque
No es una historia muy grata todavía, ¿verdad? Nosotros también estamos o hemos estado en ese punto en la historia de nuestras vidas. Todos recordamos una herida que quizás no podamos ver porque no hay una cicatriz. Estamos de acuerdo que las heridas dejan cicatrices cuando sanan, porque si no, ahí está abierta. Me gustaría que ahí donde estén, piensen o recuerden, no con intención, de hacernos sentir mal, pero sí que la tengan presente, ese crack que hubo en su vida. A veces puede ser algo, quiero minimizar las cosas. Quizás para ti el abandono de un padre fue lo peor que te ha pasado. O quizás fue que tu padre se quedó, pero robó tu infancia, tu inocencia. En ese cuarto solo, cuando se suponía que te tenían que cuidar, robaron de ti. Quizás fue ese amigo que te ayudó y después te traicionó. O quizás fue esa persona quien dijo que te amaba y después se fue con otra. Pero ese crack, ahí está. Vamos a 2 de Samuel 9, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Este ya es el tercer episodio de la novela. ¿Estamos todos ahí? Y dice, cierto día David preguntó, antes de continuar, contexto. Hubo la muerte de Jonathan, de Saúl y de todo lo que leímos, lo que vimos en el primer capítulo, ¿ok? David más adelante y paralelamente a esto, con ayuda de Dios y de su ejército, matan a los filisteos, a las malaquitas y conquistan y coronan a David como rey de Israel. Y pasa mucho tiempo así. Los teólogos presumen que alrededor de 20 años. Del capítulo 4 que leímos lo de Mefibosef al capítulo 9 han pasado alrededor de 20 años. A veces, como solo leemos capítulos, creemos que fue casi enseguida. Pero los teólogos creen que pasaron más o menos 20 años. Porque entonces aquí vemos a un Mefibosef ya siendo adulto. ¿Okay? Dice, cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrar bondad por amor a Jonathan? No sé si se acuerdan, Jonathan y David eran amigos inseparables, se amaban, eran casi hermanos de otra madre. Entonces mandó a llamar a Siba, otro personaje importante en esa historia, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. Siba era el nexo entre los dos reinados, entre el reino de Saúl y el reino ahora de David. Eso es importante. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, soy yo, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quiero mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonathan sigue con vida y está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amil. Qué curioso que Siba nunca había mencionado al hijo, ¿no cree? Siba conoce la historia que hubo de David y Jonathan. Él estuvo él estuvo con el rey Saúl, en el reinado del rey Saúl. ¿Me explico? Él obviamente conocía a David. Sabía que David era pieza importante en el ejército de Saúl. Y por consecuente sabía que Jonathan, hijo de Saúl, era mejor amigo de David. ¿Por qué nunca le dijo al rey de su, por así decirlo, su sobrino de David? Porque ya vean esas amistades que se vuelven hermanos, tus hijos de tus amistades son casi tus sobrinos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué Siba nunca le dijo nada a David de Mefibosef? ¿Saben? La persona de rey David en este pasaje es tan semejante a Jesús. De hecho, la Biblia lo llama el hombre con el corazón parecido al del corazón de Dios, semejante.
Entonces, veamos a David aquí como la figura de Jesús, de Dios mismo. Y saben, nosotros somos Siba, porque somos quienes presentamos la necesidad de un Mefiboseth delante del rey. Todos conocemos un Mefiboseth. Todos conocemos a alguien que está en un lugar donde no le ha llegado el evangelio, que está herido, lastimado, lisiado. Pero ¿por qué no decimos nada? Es hasta que pasa algo que dice el rey, habrá alguien a quien tenga que mostrarle bondad. O sea, casi en la cabeza. ¿Habrá alguien a quien pueda demostrarle mi bondad? ¿Me explico? ¿Por qué tenemos que esperar? O por qué lo esperamos? ¿Cuántos Mefiboseth no conocemos en el mundo? Nosotros, cuando predicamos el evangelio, estamos haciendo el labor de Siba. Decirle, sí, hay uno, Señor. Hay uno que necesita tu bondad. Señor, es mi hijo. Señor, es mi esposo. Señor, es mi padre. Necesita tu bondad. ¿Alguien lo cree? Que diga amén, por favor. El rey manda llamar a Siba. Perdón, a Mefiboseth. Lo vemos, vamos a continuar leyendo ahí mismo en el 9, pero versículos del 6 en adelante. Esto es bien importante. El rey manda a llamar a Mefiboseth. Lo manda a llamar por nombre. Así como a todos y cada uno de los que estamos aquí nos han llamado por nombre. Versículo 6. Su nombre era Mefiboseth. ¿Todos estamos ahí, perdón? ¿Sí? Okay. Dice, su nombre era Mefiboseth. Era hijo de Jonathan y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboseth. Y Mefiboseth respondió, soy tu siervo. Aquí en las traducciones, ¿todo el mundo dice siervo en sus Biblias? ¿Sí? Fíjense qué curioso que sobre todo a partir de la Reina Valera cambiaron esta palabra. O sea, en la traducción, la palabra original no era siervo, era esclavo. Lo cambió Cipriano de Valencia porque se escuchaba muy agresivo y sobre todo en ese tiempo todavía estaba la esclavitud por el reino romano. Entonces decidió ponerle la palabra siervo, que teóricamente es lo mismo, pero como que se escucha menos feo, ¿no? Pero la verdad es que dijo, soy tu esclavo. Y me llama la atención también que cuando decimos el siervo de Dios, decimos, una posición de poder, una posición bonita. Pero si alguien dice, soy el esclavo de Dios, no se escucha tan bonito, ¿verdad? Sin embargo, la palabra nos llama a que seamos así. ¿Por qué? Porque tanto el siervo como el esclavo no tienen opinión cuando el amo da una orden. Y aquí veo un Mefiboseth totalmente arrepentido. Ahora, aquí también, no lo dice la Biblia, pero quiero que echemos un poquito la imaginación. ¿Será acaso que Mefiboseth conocía a David? Porque hasta donde él sabe, porque no le llegan las noticias, simplemente vino un reinado, quitó al otro y se posicionó. Y ahora el nuevo reinado quiere ver al único descendiente de la vieja casa. ¿Me estoy explicando? O sea, ¿no será que por su cabeza dijo, ya aquí quedé? ¿Me van a dar cuello? Entonces, vemos a un Mefiboseth con miedo, que al ver al rey dice, Señor, soy tu esclavo, haz conmigo lo que quieras. Justo en el 7 dice, no tengas miedo, le dijo David. Aquí está, perdón. Aquí. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrar mi bondad, por lo que le he prometido a tu padre Jonathan. Te daré todas las propiedades que te pertenecen
que le pertenecían, perdón, a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboseth se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿Quién es tu siervo para que le muestres tal bondad a este perro muerto como yo? Quiero que denotemos la humildad, la actitud que tiene Mefiboseth. Esta actitud es la que debemos de tener cuando venimos a Dios. No, Señor, sí quiero seguirte, quiero gozar tus misericordias, pero déjame esto es mío, yo me encargo de él. Mi trabajo, yo me encargo de él. Mis hijos, yo me encargo de él. No, perdóname, pero la Biblia dice lo contrario. Debemos ser esos siervos humillados, aceptar la voluntad de Dios y decir, como dijo Mefiboseth: haz conmigo lo que quieras, no hasta donde yo te deje. Haz conmigo lo que quieras. ¿Quién quiere dejar que Dios haga con nosotros lo que Él quiera? Amén. Entonces el rey llamó a Siba, versículo 9, el siervo de Saúl, y le dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboseth, el nieto de tu amo, comerá aquí a la mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y Siba respondió: sí, señor. Sí, mi rey, soy tu siervo y haré todo lo que tú me ordenes. A partir de ese momento, Mefiboseth comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Fue restituido lo que por derecho era suyo. Y nosotros también hemos sido restituidos en el nombre de Jesús lo que nos ha dado. Y saben, dice: por amor a Jonathan, por amor a tu padre. Dios nos da ese amor, nos permite sentir tu presencia por amor. ¿A quién? A Jesús. Nosotros somos restituidos en la casa del rey, en el palacio, por Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y Él va a estar sentado a la mesa para siempre. ¡Wow! Acabó muy bonito este capítulo 4 de la serie Mefiboseth. Vemos a un mendigo que fue restituido en gloria. Y saben, nosotros hemos sido cada uno de ellos. Ahora, quiero que se imaginen esto. Puse una foto, obviamente la foto no es real, perdónenme que les decepcione, pero en ese tiempo no existían los smartphones. Entonces, la foto no es real, pero es una ilustración de David y sus hijos, sentados a la mesa en el banquete del rey, como dice la palabra. Ahora, quiero que vean y contesten si pueden. ¿Ven alguna diferencia entre todos? ¿Ven alguna diferencia a la mesa? ¿Podemos ver quién es el lisiado? ¿No? ¿Cuál creen que sería Mefiboseth? ¿De qué color sería tu turbante o cuál sería su ropa? No sabemos, ¿verdad? Déjenme, se los presento. El centro se encuentra David. De su derecha de la pantalla, el del turbante naranja, ese es Amón. El consiguiente, a su izquierda, es Daniel. El tercero de esa fila es Salomón. De ahí le sigue Adonías. En medio otra vez está David. A su derecha de ustedes, a la derecha de David, ese es Absalón. Tenía el cabello largo, dice la Biblia, pero se lo amarraba para comer. De ahí sigue Tamar, una de las únicas hijas que menciona de David. De ahí le sigue Zafatías. Y en su extremo izquierdo de ustedes, con el turbante color turquesa quizás, ese es Simá.
El que está a su consiguiente lado es Isamar. Y por último, el que no tiene turbante, el vello, que creen, dicen los teólogos, que de ahí salieron los descendientes de todo México, que son guapos. Ese es Mefiboset. Ninguna diferencia aparente ante los hijos del rey, ¿verdad? ¿Y saben cuál es la razón por la cual no se le ve que es lisiado? Ese pequeño mantel. Ese pequeño mantel, si no estuviera, quizás pudiéramos ver las piernas tullidas del hombre. Ese mantel es el manto de gracia que el Señor deposita en nosotros. Solo debajo de ese manto de gracia, nosotros somos iguales que Jesús. A la mesa del Rey, bajo el manto de gracia, somos iguales que los hijos del Rey. ¿Cuántos creen? ¿Y cuántos dicen amén? ¿Por qué no le dan un aplauso a Dios? Porque nos ha permitido estar a la mesa del Rey. Y nos ha permitido estar ahí para gozar esos beneficios, ese amor incondicional que no merecíamos, que estábamos en Lodebar y nos mandó a llamar por nombre. Ahora yo quiero hacerles una pregunta y no necesito respuesta, pero sí ustedes necesitan respondérsela. ¿Qué personaje de esta historia eres tú? ¿Acaso eres el rey Saúl, que tuvo momentos de gloria y ahora estás caído, estás tirado? O quizás eres Mefiboset, que fue lastimado por una herida tan profunda que te ha dejado lisiado, incapaz de seguir a Dios. ¿Eres Siba, quien se está poniendo en la brecha por un Mefiboset que necesita la bondad de Dios? ¿O eres la niñera, quien sin darte cuenta has lastimado a alguien? Hace un par de años, mi esposa y yo nos dimos la tarea de hacer un pequeño proyecto, porque nos dimos cuenta que la iglesia estaba lastimada, que hay necesidad de sanidad en la iglesia en general. Aquí no sé, en México sí. Hicimos una pequeña encuesta alrededor de 50 personas y preguntamos de forma anónima si alguna vez han sido lastimados por el propio pueblo de Dios, por la iglesia. Y para nuestra tristeza y vergüenza, porque somos parte también nosotros del pueblo de Dios, de las 50 personas, una persona dijo que no. O sea que hay 49 personas que aceptaron haber sido lastimados por el pueblo de Dios. Estamos hablando más del 95%. Que los culpables no es el diablo, no es la política, es la iglesia. Y quizás como la nana, con buenas intenciones de salvar la vida de Mefiboset, lo lastimó. ¿Cambien algo? ¿Cambien algo de verdad? Dice Primera de Dichos 1:4, que el cementerio y la prisión están llenos de gente con buena intención. Pero los frutos son los que hablan. Aún hayas tenido la mejor intención de quizás forzar a alguien a venir a una iglesia, a un culto o algo, pero quizás los estamos lastimando. Quizás tu intención era exhortar de una manera apropiada una conducta reprobada de alguien, pero lo lastimamos y sonó más a un juicio condenatorio que a una exhortación, perdón. Me puse a pensar y me llegaron un par de nombres que yo mismo tengo que admitir, y con vergüenza, claro, que he lastimado, con buenas intenciones, quizás de salvar su vida como la niñera, pero los hemos lastimado. Y quién sabe a cuántos Mefiboset atrás en nuestra historia hemos dejado lisiados, cojos,
el Señor me ponía en mi corazón a hacer hincapié en esto. Ciertamente hemos sido lastimados todos, eso es verdad. Pero hoy dejemos esa restauración en las manos de Dios, pero pongamos delante de Dios como Siba a las personas que nosotros hemos lastimado. Quizás el Espíritu Santo les mueva ahora mismo a pedir perdón. Les doy un consejo, háganlo. No dejen pasar el tiempo. Porque hay un Mefiboseth en Lodebar por nuestra culpa. Porque hay alguien mendigando tullido del corazón por nuestra culpa. Nosotros no podemos quizás sanar esas heridas. De hecho, Mefiboseth nunca fue sanado. Vivió el resto de su vida lisiado. Claro, a la mesa del rey, pero lisiado. Cuando acababa la cena, todos se iban a sus trabajos, a sus casas, pero se quedaba uno que necesitaba ayuda. Nosotros también vivimos con esas heridas, con esas cicatrices. ¿Me explico? O sea, quizás tu herida sane, pero ahí se quede una cicatriz. Quizás seas incapaz otra vez de volver a confiar tanto en las personas, pero por decisión lo intentas. No estamos llamados a restaurar a los Mefiboseth. Estamos llamados a traerlos a la bondad del Rey. Nosotros no vamos a restaurar sus heridas. Si nosotros mismos las cometimos, ¿qué nos hace pensar que podemos restaurarlas? No se puede. No solos. Tiene que ser a través de la bondad del Rey. ¿Qué personaje de la historia eres tú? ¿Qué personaje decides ser? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y reflexionamos no solo un poquito en lo que el Señor ha hablado, en lo que creo que me puso en el corazón para transmitirles, sino que también reflexionamos en esas personas a quienes hemos lastimado? Quizás suena duro, pero tengo que decirlo. La razón por la que esa persona no está aquí hoy mismo somos nosotros. Quizás esa persona que tanto anhelamos que venga y se postre a los pies de Cristo, el único culpable somos nosotros. Les aconsejo, pidan perdón, busquen restablecer vínculos con su familia, con sus amigos. Y otro consejo, cuando pidan perdón, solo hagan eso. Discúlpense. Porque si decimos, perdóname porque te grité, pero es que tú también. No funciona así. Al contrario, lo echamos a perder más. Yo le ruego a Dios porque esos vínculos con la familia sean restaurados. Que una vez más podamos estrechar esas manos, dar esos abrazos y sobre todo que cada día haya un Mefiboseth menos en Lodebar. El versículo 13 dice, y Mefiboseth, quien estaba lisiado de ambos pies, vivió en Jerusalén para siempre y comía a la mesa del rey. Más adelante volvemos a conocer a este personaje, volvemos a verlo y vemos a un hombre entregado al rey. Incluso quien quiera leerlo está igual en 2 de Samuel 16 y luego 19, ahí lo volvemos a ver. Pero vemos a un hombre que es fiel al rey, que incluso lo intentan que quede mal delante del rey, le echan mentiras que traicionó a David. Después se resulta que David lo vuelve a ver y le confiesa la verdad y todo bien, pero vemos a un hombre que es entregado al rey. Jesús mismo dijo, ¿quién amará más? ¿A este que se le perdonaron pocos pecados
o a este que se le han perdonado más? De cierto te digo que ama más el que se le perdona más. Yo no sé en qué escalas te pones tú, pero a mí me perdonaron muchos pecados. Y yo no le quiero rendir nada menos ni nada más que toda mi voluntad, mis deseos a Dios. Tal cual, soy tu siervo, Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. He hablado lo que creo que tú me has puesto en el corazón, Señor. He hablado a la mente, al conocimiento, al entendimiento de tu pueblo. Habla tú a sus corazones, Señor, donde nadie más tiene acceso. Padre, hoy ya no estamos desolados. Hoy ya no somos extranjeros, Señor. Hoy comemos a la mesa del Rey por tu sacrificio, por tu amor. Padre, pero igualmente te pedimos, Señor, por esas personas que han sido lastimadas, por nuestras manos, por nuestra boca, por nuestra indiferencia. Padre, antes que nada, perdónanos porque es tu iglesia y nosotros la hemos lastimado. Nos ponemos a cuenta, Señor, y te pido que si te place, úsanos para ir por ellos y traerlos. Padre, tus esclavos, tus siervos somos. Toma nuestra voluntad, Señor, y hazla a un lado. Permite que cada célula, cada pensamiento sea para agradarte a ti. Señor, me pongo en la brecha por esos Mefiboseth que están en Lodebar, que están perdidos en las drogas, que están perdidos en la depresión, que están perdidos en ideologías erróneas, Señor, que masacran cada día a nuestra juventud, a nuestra niñez. Hoy nos ponemos a la brecha por ellos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque eres bueno y poderoso. Porque hoy podemos decir, somos tu iglesia. Somos tu iglesia, Señor, nacidos de nuevo, nación santa. Por cuanto tú has dejado esa tumba vacía, Señor. Desolados, ya no más, Señor. Herederos ahora con Cristo Jesús. Extraviados, ya no más, Señor. Nos has llamado de vuelta a nuestro hogar. Ya no estamos separados, Señor. Siempre a mi lado tú estás, Señor. Somos tu nación. En el nombre de Jesús. Amén.